Dios les bendiga, muy buenos días. Tenemos el enorme privilegio de poder entrar hasta sus hogares o al lugar donde usted se encuentre. Sabemos que Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo en este tiempo en el que el mundo podría quejarse de todas las circunstancias difíciles. Sin embargo, dice la Biblia que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad los pueblos, sobre nosotros será vista su luz, sobre nosotros será vista su gloria. Me acompaña a orar y le pedimos al Señor esta mañana que pueda traer una palabra de edificación a nuestro corazón. Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor, por la oportunidad preciosa que nos das de compartir tu palabra. Permite que cada uno, Señor, la reciba en una buena tierra, que esta palabra pueda dar fruto al 100%. Toma el control de las circunstancias, quita todo estorbo en las mentes, en los pensamientos, toda barrera, Señor, y todo muro que sea derribado en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos entonces a este espacio. Esto es Pacto de Gracia, un lugar, como siempre lo decimos, donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Quiero compartir hoy con ustedes este tema que el Señor me regalaba para compartirlo, y le puse por título de la hostilidad a la provisión. Tal vez la palabra hostil es un término que muchas veces no lo empleamos, pero la hostilidad viene a ser una condición de vida que tarde o temprano nos enfrasca en problema sin solución. Cuando nosotros vemos las circunstancias con las que Dios está trabajando en nuestras vidas, no siempre vemos las cosas como nosotros quisiéramos. Sin embargo, la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas están obrando para bien. Entonces, vale la pena entender que Dios te quiere pasar de una dimensión de escasez a una dimensión de abundancia, de una dimensión de dificultad y de cosas imposibles a una dimensión donde Él dice: yo soy Jehová de toda carne, el Dios, ¿habrá algo difícil para mí? Ese criterio tiene una expresión de avance hacia el destino que Dios preparó para tu vida. Y es que en Cristo Jesús todas las cosas fueron diseñadas para bendición. Lo vas a ver en el transcurso del tema, pero cuando el camino se cierra por diferentes obstáculos, regularmente nosotros sentimos que el lugar donde nos estancamos vino a ser el destino, y ese destino no siempre es lo que Dios ha determinado. Yo puedo ver en la Escritura que Jesús dice que Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Puedo ver en la Biblia que Jesús dice: al que pide recibe, al que busca encuentra, al que toca se le abre. Es decir, siempre Dios tiene una determinación de hacer algo extraordinario en tu vida. Sin embargo, cuando la mente es atacada por el enemigo de nuestras almas, va a procurar meterte en un destino sin que hayas llegado definitivamente a lo que Dios habría determinado. Jesús dijo: yo soy el camino, pero no sé si te has preguntado el camino hacia dónde, o probablemente has caminado en este tiempo sin saber a dónde vas, pero cuando se te abre el camino, definitivamente que vas a llegar a tu destino. Y ahora mismo podrían haber una cantidad de circunstancias que te bloquearon, que te encerraron. Esta cuarentena en sí parece un muro difícil de romper todavía. Y sin embargo, Dios no ha detenido su propósito. Porque cuando ese camino Dios lo abre, déjame decirte que no hay quien lo vaya a cerrar. Por otro lado, barreras que se levantan en nuestra contra nos confunden. Y las barreras son marcadas en la Biblia de diferentes formas. Habían ciudades amuralladas en donde para poder entrar y conquistarlas había que sobrepasar esos muros. El salmista dice: con mi Dios yo saltaré los muros, dice, con mi Dios ejércitos derribaré. Pero dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Y esa habilidad de poder sobrepasar un muro o saber que Dios lo va a derribar. Cuando el pueblo de Israel va a tomar la tierra prometida, una de las primeras ciudades con la que se encuentra es Jericó. Y Jericó, dice la Biblia, que estaba rodeada de grandes murallas que literalmente Dios las hizo caer
de manera sobrenatural. Pero esas barreras que suelen estancar tu proceso de avance, o porque se cambiaron los planes, o porque se interrumpió aquello que tú habías determinado, tu universidad, tu trabajo, tal vez te tocó cerrar tu empresa. Probablemente esta pandemia trajo bloqueos y barreras que se están convirtiendo ya en una situación que te ha desesperado. Pero déjame decirte que esta mañana Dios tiene una palabra de la hostilidad a la provisión. Y es que es lo que vamos a ver esta mañana. Tal vez tú has pensado que Dios está en tu contra. Te lo quiero plantear así como una pregunta. ¿Crees acaso que Dios está a tu favor o está en tu contra? No sé si has tenido circunstancias en donde quien tenía que tomar una decisión estaba a tu favor. No porque tú hayas comprado el favor, porque también hay gente que suele preparar su camino pagando, como decimos en Guatemala, mordidas, pagando coimas, dirían en otros países, dando dinero para que le vaya bien. Pero con Dios no es así. Déjame decirte que Él determinó que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. De hecho, la Biblia dice que cuando venimos a su presencia, venimos con una expectativa de bien. El escritor de la carta a los Hebreos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué te parece? No puedes tener una expectativa de algo bueno dentro del acercarte a Dios si no es porque es un regalo. Si vinieras pensando que Dios te va a dar precisamente lo que tú mereces, entonces sí habría razón para angustiarte. Y lo primero que encuentras es un muro de desaprobación. Y esa desaprobación no genera confianza ni para pedir, ni para acercarnos, ni para entrar en un proceso en el que tú tienes la cercanía de un hijo y de un padre. Es Dios el que está trabajando ahora en esas circunstancias. Ahora, déjame decirte que Dios ¿está acaso enojado contigo? ¿Piensas que está Dios enojado contigo? Es otra pregunta que la quise redactar así, porque ante la, diríamos, racha, como se dice regularmente, esa serie de eventos desagradables que vienen a la vida y la racha de dificultades, esa cadena, no de favores, sino de desgracias. Junto a una cosa venía otra y después de esta otra aún más grave. Y la gente dice ahora, este 2020 no deja de sorprendernos, pero no por cosas buenas, sino porque la gente se está acostumbrando a esperar cosas malas o cosas negativas. Pero déjame decirte que en el orden de Dios, sus planes son perfectos. Y Él dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles, dice, un futuro y el bien que ustedes esperan. Ahora, ¿piensas que Dios está enojado contigo? Podría estarte esta idea desgastando, principalmente si tú sabes que le has fallado a Dios o que has caminado lejos de Él. Muchas veces tu corazón te dice, esto te pasa por estar alejado, y yo no voy a negar que lo que se siembra se cosecha. Sin embargo, es tiempo de cambiar también esa siembra y es tiempo de volver a Dios, porque tengo que declarártelo, Dios no está enojado contigo. Tú tienes que saber distinguir entre las consecuencias de tus decisiones y el enojo de Dios. Muchas veces un niño podría quemarse las manos en la estufa y creer que su papá estaba enojado, por eso es que él se quemó las manos. Sin embargo, la decisión de quemárselas fue de él, aunque el padre se lo haya advertido. Eso suele suceder en la relación con Dios. Nos va mal y lo inmediato es que atribuimos que eso está pasando como mal porque Dios tiene algo en nuestra contra. Entonces, ante esa pregunta, ¿piensas que Dios está enojado contigo? La respuesta es no. Él juró que no se enojaría más contigo, que todo su enojo y su ira fue descargada precisamente en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Quiero mostrarte esta escritura en Efesios capítulo 2. Me encantó encontrar esta palabra porque sé que Dios va a hacer cosas preciosas hoy con nosotros. Y dice así, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Cristo mismo nos ha traído la paz. Y me voy a detener ahí antes de seguir leyendo el versículo. Porque
vivir sin paz viene a ser una de las cosas más horrendas, sin importar que se tenga riqueza, sin importar que alguien probablemente tiene salud corporal, pero en el corazón hay una salud que está determinada precisamente por tus sentimientos, por tus pensamientos. Hoy en el campo de la psicología se habla de la salud mental como ese estado de bienestar del individuo, no solamente en el cuerpo, sino a nivel de sus emociones. Entonces, Cristo vino y nos trajo la paz. ¿Pero cómo la trajo? Porque la paz es la ausencia de enemistades, es la ausencia de guerra. Ahora mira, Él unió a judíos y a gentiles, dice, en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Esto es bien importante porque es de acá de donde el Señor nos regaló el título del tema de esta mañana. Y vamos a definir elementos como la hostilidad. Vamos a encontrar que si Cristo nos trajo la paz y unió a judíos y a gentiles, lo primero a considerar acá es que nosotros no éramos parte del pueblo de Israel. Inicialmente, Dios trató con el pueblo de Israel como un pueblo escogido. Y a los que no eran parte del pueblo de Israel se les llamó gentiles. Pero cuando Jesús vino, dice la Biblia que a los suyos vino y ellos no le recibieron, no lo reconocieron, más bien lo crucificaron. Pero a los que le recibieron, dice, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora observa, lo recibieron otros que no eran judíos. Y aunque de esos dos pueblos, de judíos y de gentiles, Él hizo un solo pueblo, un solo cuerpo, dice, en la cruz, por medio de su cuerpo en la cruz, Él derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ahora, yo tengo que detenerme acá para definir ese concepto de hostilidad. Porque si es un muro hostil, un muro es una barrera que te impide o salir y expandirte, o te impide accesar a aquello que tú necesitas, principalmente a Dios. Tal vez estás ahorita en una necesidad económica, probablemente podrías estar en una infección de COVID-19 o cualquier otra enfermedad, no sé, o estás enfrentando un proceso de divorcio, o estás viendo cómo tus sueños se han derribado, pero sabes, eso es como un muro que se interpuso. Ahora déjame mostrarte que en este pasaje se está hablando de la hostilidad, y cuando busqué esta palabra hostilidad, se habla de una actitud provocativa y contraria, generalmente sin motivo alguno, hacia otro ser humano. Es decir, hacia otro ser vivo, dice, no solo seres humanos. Pero mira, si se acaba de hablar que Jesús derribó el muro de hostilidad que nos separaba, en este contexto sería un muro de cosas contrarias. De hecho, ya el que sea un muro es algo que está en tu contra. Pero dice el muro de hostilidad. Si yo tomo este criterio como las actitudes provocativas de la vida en tu contra, generalmente sin motivo o con motivo alguno, quise buscar algunos sinónimos de la palabra hostil y encontré cosas como enemistad, rivalidad, oposición, enfrentamiento, agresión. Y cuando dice que Jesús trajo la paz y derribó el muro de hostilidad, está diciendo que Él botó la barrera que había en tu contra, lo que se te oponía y se te enfrentaba agresivamente para destruirte. Entrar en un campo de hostilidad es entrar en un campo de dificultades y situaciones que están en tu contra. Si la vida ha tornado o ha cambiado en aspectos que parecen estar en tu contra, déjame decirte, es tiempo de que tú consideres que Jesús vino a derribar precisamente no las dificultades, sino te vino a dar victoria sobre ellas. Sabes que en una ocasión Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, dicho de otra forma, en el mundo va a haber hostilidad, pero no temas, dice, yo he vencido al mundo. Y cuando empecé a profundizar un poquito más
en ese muro de hostilidad en el que seguramente todos nos hemos encontrado. En cualquier etapa de la vida, tú vas a encontrar cosas que parecen estar en tu contra. Eso es la hostilidad. Ahora déjame decirte, cuando busqué esa palabra en el griego, precisamente hay un diccionario, una denominada concordancia de palabras en griego o en hebreo. Tú sabes que la Biblia fue escrita en esos dos idiomas. Pero este pasaje de Efesios está escrito precisamente en griego. Y la palabra que se utiliza para hablar de hostilidad, porque está diciendo que Jesús nos trajo paz y derribó el muro de hostilidad, cuando busqué la palabra hostilidad, me encontré precisamente en esto, en enemistad. Y es una palabra que se pronuncia como o ektram. No tenemos una pronunciación en el griego, pero sí el significado. Algo que pareciera estar en tu contra como enemigo. Eso es lo que implica. Entonces, Jesús viene y derriba lo que se hizo tu enemigo. La crisis, la dificultad, las circunstancias, como te dije, económicas. Tengo que mencionarlas a veces de manera insistente, porque cada quien podría estar viviendo circunstancias que le son adversas en este momento. Ahora el pasaje de Efesios sigue diciendo en el versículo 14 del capítulo 2, pues Cristo mismo ha traído la paz. Ese es el mismo versículo que habíamos tomado. Pero mira ahora el 15, lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Si logró poner fin al sistema de leyes y mandamientos, hemos enseñado muchas veces cómo es que Dios tuvo un cambio de pacto. Aprendimos de Dios regularmente a través de los mandamientos. Quizás desde niños nos enseñaron sobre la importancia de cumplirle a Dios, cumpliendo los mandamientos. Pero ¿sabes qué fue lo más tremendo de esto? Que el no cumplirlos provocó enemistad con Él. Es como que si tú hicieras un acuerdo con alguien y ese alguien te falla, obviamente ni tú ni la otra parte están contentos. Ahora, este pasaje sí declara con bastante claridad que Él vino a ponerle fin, dice, al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Déjame mostrarte esto. El versículo número 16 dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Esto me encanta. Solo en el mismo pasaje de Efesios 2, en estos dos versículos se ha mencionado la palabra hostilidad ya 2 veces. Entonces, si Él te reconcilió, es porque la principal hostilidad, entiéndase, enemistad, entiéndase, cosas en tu contra, era estar alejado de Dios. Y cuando vivimos alejados de Él, aunque tengamos religión, déjame decirte, hay una dificultad para entender el que las cosas que están pasando no fueron programadas para tu destrucción o para tu mal. Cuando tú has conseguido reconciliar tu vida con Dios, bueno, de hecho Jesús lo hizo por nosotros, porque de nuestra cuenta no lo habríamos logrado, porque en nosotros hay una tendencia al pecado. Hay gente que juzga regularmente al cristiano y lo juzga porque presume que el cristiano siempre se presenta como intachable, y eso no es así. En nosotros hay errores, en nosotros hay dificultades, en nosotros lo que se encontró fueron obras injustas, pero la Biblia dice que Él nos justificó por medio de la fe en Él. Entonces, si Cristo te reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz, no sé si has considerado que esa muerte en la cruz vino a eliminar todas las cosas contrarias y a darte victoria sobre ellas, sin menoscabar o sin menospreciar la forma en la que la gente muchas veces ve la cruz.
La gente mira la cruz y usualmente en el mundo religioso lo que ve es sufrimiento, pasión, dolor. Pero luego de ver toda esa paga, que nadie la pudo haber hecho con dolor a ese nivel, tampoco obtiene un resultado diferente. Aunque haya entendido el dolor, no vive la consecuencia por la que Jesús lo pagó. Y la consecuencia sería, no la causa, sino la consecuencia, devolverte la plenitud de una relación con Dios al reconciliarte. Mira, vivir con Dios como un enemigo, eso es algo destructivo definitivamente. Ni tienes paz, ni logras acercarte con confianza. Pareciera que todas las cosas están obrando para tu mal. Pero la Biblia va a decir que esa hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ahora, aquí hay dos elementos. Había enemistad entre nosotros y el pueblo de Israel, pero también había enemistad entre nosotros y Dios. La diferencia es que para el pueblo de Israel habían promesas. A Israel le fueron dadas promesas desde Abraham de que Dios lo multiplicaría, de que Dios lo bendeciría, de que Dios haría una gran nación con ellos, pero la promesa era exclusiva para los hijos de Abraham, para los descendientes de Abraham. Cuando Jesús viene, Él derriba esa barrera y nos hace partícipes ahora de todas esas bendiciones. Y por esa causa es que vamos a poder entender que este tiempo, precisamente este 2020, es un año extraordinario para acercarte a Dios sin el temor de que tu vida esté siendo atacada porque Dios está en tu contra. No es así. Yo tengo que mostrarte, si Jesús derribó ese muro de hostilidad que había entre nosotros, y aparte de eso nos trajo la paz con Dios, y puso fin a ese sistema de leyes y mandamientos que nadie pudo guardar en su totalidad. Si Jesús lo hizo y lo programó precisamente por amor, trajo una dimensión tan profunda de bendición que no hay circunstancia, por difícil que sea, que esté obrando en tu mal. La Biblia enseña que en el sistema de leyes y ordenanzas de las que se puso fin al morir en la cruz del Calvario, yo sé que esto puede ser no aceptable para aquellos que luchan por enseñar los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, por supuesto que son el deseo de Dios, son la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos son una ley que nace del corazón de Dios, pero nadie la pudo cumplir por diferentes circunstancias. Número 1, porque la ley es perfecta y el hombre es imperfecto. El apóstol Santiago dice que el que habiendo guardado toda la ley falló en uno de los mandamientos, es como que si no hubiera guardado nada, se hizo reo de toda la ley que no pudo guardar. Y la consecuencia de no guardarla fue que se generó enemistad y se generó maldición. En Deuteronomio 28, a partir del versículo 1 al 14, hay una serie de bendiciones extraordinarias. Si obedeces, dice, si escuchas la voz de Dios para obedecerlo, el Señor, me estoy anticipando antes de leer este pasaje, el Señor habría de desatar todo tipo de bendiciones. Pero cuando llegas al versículo 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Lo impactante de esto es que Jesús está ahora ante una generación, bueno, en ese ahora me estoy refiriendo hace 2000 años, ante una generación cargada de religiosidad, pero no habían logrado cumplir la ley en su totalidad. Por eso es que el Padre tiene que enviar a Cristo, habiendo sido el único que la pudo cumplir y la pudo guardar. Ahora, déjame decirte esto porque va a ser muy importante. Si el requerimiento era obedecer al Señor y guardar todos los mandamientos y estatutos para que no se generara amistad, esta es una de las principales causas por las que la maldición se convirtió en una vida de hostilidad, en una vida contraria.
Habían cosas tan tremendas al no cumplir la ley que se iban a generar. Por ejemplo, ese versículo 16 de Deuteronomio 28 dice: maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta, tu arteza, maldito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres, maldito serás cuando salgas. Impresionante. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión, censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Eso es hostilidad. Eso representa la maldición en contra y la enemistad con Dios para poder alcanzar una vida plena. Sin embargo, para esto es para lo que Jesús vino. No vino a anunciarte más maldición. No vino a decirte esto es lo que tú tienes que hacer y guardar la ley, porque te acabo de leer en Efesios 2, 14, 15 y 16 que Él vino a ponerle fin al sistema de leyes y ordenanzas, dice. Ahora, algunos dirían, ahí no está hablando de los 10 mandamientos. Por supuesto que lo está hablando, Pablo lo va a reconfirmar después, hablando de las leyes escritas en tablas de piedra como un sistema de muerte y de condenación. Ahora, déjame mostrarte esto, porque aunque en Deuteronomio 28 hay por lo menos 14 versículos cargados de bendición, hay más de 46 versículos cargados de maldición. Desde el versículo 15, solo te tomé hasta el versículo 20 y me voy a saltar por propósito hasta el 66 de Deuteronomio 28. Y me llamó la atención esto: tendrás la vida pendiente de un hilo y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. O sea, vivir con esa inseguridad y con una vida amenazada era producto de la maldición. Ahora, déjame decirte esto, porque Dios ahora mismo te está diciendo: no quiero que vivas bajo ese temor, no quiero que vivas bajo esa angustia. Estoy tratando en este momento, te diría Dios, de mostrarte que como un padre que te ama, yo no programé maldición para ti. Por el contrario, mandé a mi Hijo Jesucristo a cubrir, a cumplir, a pagar la maldición para que tú pudieras alcanzar esa bendición. Ahora, bajo el tiempo en el que estamos viviendo, encontramos gente que se siente amenazada. Pareciera que la vida está pendiendo de un hilo, y eso estaba dentro del sistema de hostilidad. Es decir, todas las cosas que se provocaron contrarias para nuestra vida, producto de no poder cumplirle a Dios. Sabes, no hay nadie que le pueda cumplir. Y no vengo simplemente a decirte hay razón para vivir mal entonces, sino vengo a decirte, por cuanto nadie la pudo cumplir, Dios envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre, tomó un cuerpo como de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. ¿Para qué razón? Para que, habiendo muerto en la cruz, el sistema de hostilidad y de cosas contrarias que suelen destruir a la gente, yo creo que vivir bajo esa enemistad es tan desgastante que te hace caer en una serie de adicciones y formas de descargar la presión que ya no soportas. Tal vez no sea tu caso una adicción a sustancias, a licor, a drogas, pero probablemente te volviste adicto a la soledad, al encierro, o simplemente a creer que las cosas no van a cambiar, aunque no sea tu vida como la podrías comparar de mal con la de otros. Pero no eres feliz en muchos de los casos. O no hemos sido quizás plenos y hemos alcanzado lo que Dios como un Padre bueno quiere que nosotros alcancemos. Déjame mostrarte esto, porque al poner esta palabra otra vez, y no tendrás seguridad de tu vida. Sabes que a pesar de esta pandemia, quienes hemos creído en Cristo, sabemos dos cosas. Número uno, que el Señor prometió que habría de estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y si Él está con nosotros, no hay circunstancia que sea para nuestro mal. Segundo, si nos tocara partir y Él nos llama a entregar cuentas,
para el que está en Cristo, la Biblia dice que el morir es ganancia. Entonces ya no es aquella situación de hostilidad en la que te desesperaba pensar qué va a pasar con tu vida si tú llegaras a morir producto de una infección del COVID-19 o cualquier otra enfermedad, accidente o lo que sea. Déjame decirte, tu vida no está pendiente de un hilo, como la maldición de Deuteronomio 28, 66 lo diría. Y quise tomar hasta ahí porque Jesús pagó el precio de esa maldición. Gálatas 3:13 dice que a fin de que en Cristo Jesús la bendición viniera a los gentiles. De hecho, voy a tomarte desde el 13, perdón. Jesús nos redimió, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, las que te acabo de mencionar, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Estoy poniendo un pasaje bíblico frente al otro para decirte, de la hostilidad a la provisión, en medio está la cruz del Calvario. La hostilidad, te insisto, son todas esas cosas que han venido como contrarias, como enemigas a tu vida, que te han atacado, que te han debilitado, que han intentado destruirte. Pero ahora dice, Cristo nos redimió, es decir, nos rescató, nos alcanzó y nos libró de la maldición de la ley. Entonces todas esas maldiciones no obrarían. Yo recuerdo cuántos mensajes, quizás hasta algunos que yo prediqué, cuando no había entendido esto respecto a la obra de Jesucristo por gracia y por fe, no por las obras de la ley. Entonces era tan fácil predicar y decirle a alguien: a usted le va mal porque usted no le obedece a Dios, a usted le va mal porque usted no busca a Dios. Ahora, si ese concepto probablemente es el que te han enseñado, si ese concepto es el que probablemente te han trasladado, tú vas a saber que ahora en Cristo Jesús esa maldición no es producto de haber creído entonces en Cristo. Esa maldición vino como producto de no haber guardado la ley. Por consiguiente, ahora la bendición no viene tampoco por guardar la ley. La bendición viene porque Jesús se hizo maldición y habiéndose hecho maldición por nosotros, Él pagó el precio. Vivir bajo una vida de maldición, créeme, es vivir bajo una cadena o una prisión que va a terminar encerrando para matar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Al mismo tiempo, San Juan 10 dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Eso es hostilidad. Eso es cosas adversas en tu vida. Ahora, si Él se hizo maldito para que nosotros recibiéramos bendición, el versículo 14 dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Extraordinario, porque ahora Dios lo que te está pidiendo y te está enseñando es a creer, no a cumplir, porque no hay forma de que tú puedas cumplir absolutamente. Tú tendrías que ser perfecto y no fallar para presumir de que guardaste toda la ley. Entonces Jesús, en la condición de hombre sin pecado, Él pudo cumplirla en su totalidad. Y alguien diría, pero entonces ¿para qué dio Dios la ley si al final nadie la iba a cumplir? Porque seguramente no habríamos entendido la necesidad de un Salvador hasta que comprobamos que cumplir por nuestra fuerza y nuestra voluntad no es posible. Entonces Dios traslada esto y lo hace por fe. Romanos capítulo 5 dice que fuimos justificados por medio de la fe. Y al ser justificados por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Recuerda que el elemento básico para tu provisión está en que recuperes el camino a esa provisión. Y eso es volver a la relación con el Padre. Eso es empezar de nuevo una relación donde tu corazón tiene la confianza de acercarse sin temor y de recibir lo que el Padre determinó que habría de hacer contigo para bendición. Luego de este pasaje en Efesios 2:15, retomo lo que ya habíamos leído. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Esa enemistad, insisto, la enemistad con Dios es lo que te ha quitado tu paz. Sabes, Dios no está peleando contigo y debes de saber que cuando Jesús vino, Él vino a reconciliarte con el Padre. Él vino a traerte una relación de tal manera. Te amó que entregó a su Hijo Jesucristo, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en esa enemistad, sino que tenga vida eterna. Entonces, ya en resumen, tengo que mostrarte esto. Primero, Jesús derribó el muro. Cayó la barrera, se desautorizó la orden que había para que te fuera mal. Y por el contrario, ahora todas las cosas están obrando para tu bien. Luego, punto número 2, nos trajo la paz con Dios. Y eso es extraordinario, eso es fabuloso, porque tener paz para con Dios no ha sido por tu perfección, no está diciendo que tú lograste la paz con Dios por tu capacidad, sino por la obra que Jesús hizo al morir y que al Padre le trajo complacencia de tal manera que ahora cuando tú pones tu confianza en Cristo, esto pareciera un punto religioso, pero no lo es. Déjame decirte si el insomnio es religioso, o déjame preguntártelo, mejor dicho. ¿No duermes por una causa religiosa o no duermes por una condición de tu alma? Entonces, ¿la relación con Dios es religión o es el medio por el cual tu alma permanece en paz y en salud? No, nos podemos llenar de religión y de una serie de componentes que los hombres nos han impuesto y luego encontrar que no alcanzamos de todas maneras ese propósito. El punto 3 es que si Jesús le puso fin al sistema de leyes y mandamientos que nadie pudo guardar en su totalidad, ahora tenemos que entender que es por fe, entonces no es por obra de la ley. Cumplió la ley y nos rescató de la muerte. Anuló la maldición y la revirtió en bendición. Nos reconcilió para siempre con el Padre. En estos aspectos que te he mencionado, tú tienes que saber que tu confianza en Cristo va más allá de simplemente decir, voy a aguantar hasta donde pueda. No, si Él anuló la maldición y la revirtió en bendición, ¿qué es lo que te queda esperar? ¿Qué es lo que Dios está diciendo que quiere hacer contigo, sino bendecirte? Y no solamente en términos físicos o en términos financieros. Dios quiere bendecirte de tal manera que sobreabunde y va a ser contigo una bendición para otros. De hecho, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo podía ser Abraham una bendición para los demás si no tenía ni siquiera qué dar o qué repartir? ¿Sabes que la bendición de Dios siempre implica abundancia y multiplicación? La abundancia está asociada con la capacidad que tú tienes de repartir de igual manera como Dios lo hizo contigo. Entonces no descartes el que Dios quiere bendecirte. No descartes que Dios está planificando que las cosas cambien. No deseches el momento en el que Dios te está diciendo, yo traje sanidad, yo traje provisión. Tu mayor provisión no son las cosas que te puedo dar. Tu mayor provisión es saber que cambié la hostilidad en bendición. No solo son las cosas que Dios te puede dar, es el hecho que te ha reconciliado con Él. Y si no lo has hecho, esta mañana es una oportunidad gloriosa para decirle, Señor Jesús, hoy reconozco que tú no estás enojado conmigo, que me amas de tal manera que entregaste tu vida porque te importo, porque el amor implica siempre valor. Tú no puedes pensar que Dios te ama y no le importas, no, porque te ha mostrado cuánto te ama. Y lo hizo, reflejando qué fue lo que entregó, lo más valioso que fue su vida misma. Entonces, te reconcilió con el Padre para siempre, para siempre. Y aquí no hay vuelta de hoja. La determinación de Dios es que esa reconciliación es provisión y acceso. Esa reconciliación, mira,
¿Qué se necesita para reconciliarse con alguien? Porque vivir uno enojado con alguien siempre tiene una situación de muro y de barrera. Piensas mal si estás enojado con alguien. O probablemente si tú crees que alguien está enojado contigo y no lo está, lo más tremendo es que empiezas a actuar de una manera de enemistad. Hablas como enemigo, piensas como de un enemigo, te acercas como a un enemigo, con precaución, con cuidados. Con Dios no puedes tener ese temor si Jesús te abrió el camino. Por supuesto que la Biblia habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero sabes que ese temor no se traduce en la palabra miedo, sino que se traduce en la palabra reverencia, en la palabra respeto, en la palabra admiración. Y es tan importante esto, porque en la dimensión de reconciliación, lo primero que Dios hizo fue mostrarse como Padre. Y ante un Padre hay una relación tan íntima y tan especial, al punto que tú le puedas llamar papito. No solamente Padre. Por eso es que Romanos 8 lo va a declarar. Por eso es que Pablo se lo escribe a los Gálatas también y dice que por el Espíritu de Dios podemos decir Abba Padre. Ahora, si esa reconciliación es provisión, tú puedes esperar y entrar al campo de la fe y saber que el Señor te trasladó de un reino de tinieblas. Mira lo que dice Colosenses 1:13. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿dónde quedó la hostilidad? La hostilidad estaba en el reino de la oscuridad. Alguna versión, como la de las Américas, dice el reino de las tinieblas. Esta versión que tengo en pantalla, que es la Nueva Traducción Viviente, me encanta. Dice, nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Cómo es el reino de la oscuridad? Es un reino de incertidumbre, es un reino de soledad, es un reino de tropiezos. El mundo de la oscuridad, poblado por el diablo, por sus demonios, que el Señor los reprenda, es un mundo destructivo. Es un mundo en donde su trabajo es bloquearte, el que tú prosperes, el que tú crezcas. Pero Jesús dice que nos trasladó del reino de las tinieblas con todas esas características al reino, dice claramente, de su Hijo amado. Por eso es glorioso cuando Jesús en el Evangelio de Mateo va a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, porque el reino de Dios es definido por Él mismo como justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Justicia, gozo y paz. No es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Porque ese reino no tiene enfermedad. Ese reino no tiene pobreza. Ese reino no tiene ni culpa ni condenación por una causa. Porque Jesús pagó el precio para reconciliarnos con el Padre. Y como aquel niño que regresa a casa y ahora tiene acceso a la alacena de riquezas que el Padre tiene y puede entrar al refrigerador y puede entrar al campo de provisión y puede entrar a la habitación de su papá y puede reconciliar todas las cosas que estaban perdidas en él cuando se reconcilia su relación con el Padre. De esa manera Él nos trasladó, dice, de ese reino de oscuridad al reino de su Hijo amado. ¿Sabes que las ocasiones en las que el Padre se refiere a Jesús como su Hijo amado son ocasiones en las que también reflejó su complacencia? El día en el que Jesús viene a ser bautizado en el río Jordán y está Juan, el denominado Juan el Bautista, los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y los que estaban en el lugar escuchan una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Pero mira la expresión, es mi Hijo amado. Y ahora este pasaje de Colosenses está diciendo que Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Yo no te estoy diciendo que sea un lugar donde no hayan dificultades, donde no hay problemas, pero te estoy diciendo que si Él te ha amado y te hizo acepto para el Padre, fuimos hechos aceptos en el amado, la consecuencia es
que esas dificultades, que esos tropiezos, que esa hostilidad va a ser desarraigada y vas a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas a poder proclamar que a los que aman a Dios todas las cosas están obrando para su bien. Ese es el proceso precioso con el que Dios quiere tratarte esta mañana. Y luego dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Extraordinario, aunque eso no lo tolere el que te señala, aunque eso no lo acepte el que te dice que eres un hipócrita, el que te dice que tú mientes, el que te dice que tú no mereces, porque también esta gente que regularmente se pone como juez no puede negar que vive en un campo de hostilidad y no soportan muchas veces que a otros ya no les vaya como a ellos les está yendo. Pero la invitación de Dios es para todos. Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene cuando cambias tu manera de pensar. El arrepentimiento no es llorar, golpearte el pecho, sentir dolor. No, la palabra arrepentimiento en la Biblia se va a traducir en el nuevo pacto como cambio de mente. Una palabra que en el griego se dice metanoia, y eso es cambio de mente, cambio de pensamiento. Ahora que puedes ver que Dios está trabajando a tu favor, eso es un cambio de mente. Entonces ahora mismo Dios está obrando arrepentimiento en tu vida y ese arrepentimiento te trae gratitud cuando sabes que Él te compró para tu libertad y que perdonó tus pecados. Quiero mostrarte los dos versículos juntos para que tengan sentido. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esta mañana Dios quiere dejar un proceso de bendición al enviar esta palabra hasta el lugar donde te encuentras. Yo no conozco tu necesidad, pero sí sé que el Dios perdonador, misericordioso, amoroso, envió a su Hijo Jesucristo para cambiar toda hostilidad, para transformar las cosas difíciles que están ahora en tu entorno, para decirte, aún en esa cama de hospital, aún en una prisión, aún en el conflicto de casa o de familia que podrías estar viviendo, aún en medio de una situación de desesperación, de adicciones, de prisiones, de cárceles, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, no sé, aún en todo eso, Él quiere que vivas tu libertad. Entonces, de la hostilidad a la provisión, solo hay algo de por medio, y es el sacrificio de la cruz, al morir Jesús en ella, en el monte Calvario. Por esa razón te invito, si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, si probablemente no has experimentado en un solo día el decir, hoy tuve paz en mi corazón, quizás te has preguntado, ¿por qué vivo? ¿Hasta cuándo esto? Ya no soporto. Si has estado jugando con la idea de suicidio, yo sé que esta palabra hoy es bien radical, pero mucha gente, no solo por las circunstancias de esta pandemia, sino desde hace mucho rato, está viviendo un vacío existencial, preguntándose si debe seguir viviendo. No, déjame decirte, sí, Dios tiene cosas extraordinarias que el diablo te las quiere robar, te las quiere arrebatar, pero este es el tiempo en el que Dios te dice, te voy a hacer sobreabundar, te voy a multiplicar, te voy a coronar de favores, de misericordias, voy a romper yugos que te han oprimido, voy a traer libertad de toda cautividad, porque para esto apareció el Hijo de Dios, dice la Biblia. De la hostilidad a la provisión, solo tiene el que tú puedas creer en Jesús y saber que le importa de tal manera que Él murió por ti. ¿Quieres orar conmigo? Permíteme acompañarte en esta oración. Y si tú ya conoces a Jesús, si tú eres un cristiano y estás viviendo tiempos de hostilidad, no te canses, no te desesperes, porque Dios no está trabajando en tu contra. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese contra nosotros lo podrías traducir como hostilidad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el apóstol Pablo entendió esto, pudo decir, porque estoy convencido que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Es decir, no hay hostilidad, no hay muro, no hay barrera, no hay enemistad. La enemistad que existía entre Dios y nosotros, Jesús la vino a derribar al morir en la cruz del Calvario y presentar su cuerpo para ser golpeado, lastimado, traspasado por esos clavos, haber vivido la soledad más profunda y haber dicho: Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que ahora tú puedas vivir la plenitud de hijo. Acompáñame a orar ahí donde estás. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, déjame decirte, Él no espera que tú seas perfecto. Él espera que tú seas alguien que le cree, alguien que puede ver más allá de su necesidad y de sus errores y de sus pecados. No te mires a ti mismo. Mira a Jesús en su amor profundo por ti. Él te conoce tal y como eres. Si a Él no le importó el que tú no pudieras cumplirle, su amor lo llevó a entregarse para que ahora tú puedas ser salvo y trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo amado. Así que permíteme orar. ¿Quieres repetir esta oración? No tengas temor en hacerlo. Yo te aseguro que no hay mucho que perder. Es más, hay mucho que ganar. No es una cuestión religiosa, sino porque la Biblia dice en San Juan 1 que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por esa causa es que regularmente invitamos a que alguien reciba a Jesús, porque hemos creído en Él. Yo recuerdo mi experiencia. Creer en Jesús era una situación religiosa aprendida desde la niñez, pero nunca le había dicho: entra en mi vida. Y aunque creía en Él, yo tenía que tener una experiencia personal como aquel que me amaba desde antes de yo conocerlo. Ahora con mayor razón te lo puedo decir. Las cosas no vuelven a ser iguales después de que tu relación con Dios se reconcilia y sabes que Él te ama profundamente. Ora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana queremos agradecerte por la bondad que has guardado, por el amor que nos has conservado. Señor, gracias por cambiar la hostilidad en bendición. Gracias por trasladarnos de un reino de tinieblas y de oscuridad al reino de tu Hijo amado, que es plenitud. Mira al que ahora te recibe, Señor. Si lo estás haciendo, dile conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Te entrego mi vida, Jesús. Sálvame. Creo que moriste en la cruz, que resucitaste y estás hoy a la diestra del Padre y me amas profundamente. Amén, Señor. Padre, gracias por el que te ha recibido, porque el que te ha confesado. Yo pido que ahí donde están sean fortalecidos, que haya una unción que renueve fuerzas, que aún sobre el cristiano, Señor, que se ha sentido en tiempos de hostilidad, tu paz que sobrepasa todo entendimiento les pueda alumbrar, como lo has hecho con nosotros. Haz prosperar la obra de sus manos en el nombre de Jesús. Que sean llenos con el poder del Espíritu Santo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Si le entregaste tu corazón al Señor Jesucristo, es muy importante que busques que tu vida crezca. Busca escuchar palabra de Dios. Busca congregarte en un lugar en donde la Biblia sea reconocida como la palabra de Dios. Por ahora sabemos que no es posible hacerlo por las restricciones de esta cuarentena, pero puedes seguir estas transmisiones los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en este canal de Facebook y en YouTube. El día sábado tenemos un servicio de jóvenes. Precisamente los sábados a las 3 de la tarde la juventud se reúne a través de Zoom, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde te invitamos. Las mujeres tienen una reunión extraordinaria los sábados también a través de Zoom. Ellas a las 4 de la tarde, Ellas sí están a las 4 de la tarde y tú te puedes unir a ellas. Domingo por la tarde tenemos un tiempo extraordinario con los niños en una transmisión en Facebook Live. Precisamente hoy por la tarde el tema es Jesús es la vid verdadera para los niños.
Te invitamos, no te lo pierdas y te esperamos entonces en el próximo de la serie. Que el Señor te bendiga, que el Señor te multiplique y te haga sobreabundar en el favor de Cristo Jesús. Él es tu mayor bendición. Dios te bendiga.